Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Es el segundo teórico, segundo bloque, salud mental, Escuela Superior de Medicina de la Universidad Nacional de Mar del Plata, hoy, lunes 27 de abril del 2020, en la pandemia. No, soy María Clara Areta, que me desempeño como titular de la materia. Bueno, vamos a tomar este segundo bloque donde habíamos dejado el primero, retomando un tema que me parece fundamental, que es el siguiente. Vamos a seguir un poco con ahora Paul Bergerie, para después pasar a otros textos. La clínica de Pinel, ¿no? Creada por Pinel alrededor del 1800, 1793, ¿se acuerdan? El 11 de septiembre, saca los grillos a los locos, sigue desarrollándose con Esquirol, ¿no? Como su gran discípulo, y aparece, digamos, esa clínica pensada por Pinel, como yo les dije, de las 4 entidades nosotróficas, la manía, la melancolía, el idiotismo y la demencia, tienen que ver con lo que se llamó en psiquiatría, digamos, porque él mismo lo estipula así, porque lo piensan así, lo que es la enfermedad sincrónica, dice Paul Bergerie. ¿Qué quiere decir con esto de la sincronía de la enfermedad? Que cuando ellos veían esos cuadros, escribían manía, que ya les dije como trastorno de la tiña, ¿no? Un estado de exaltación psicomotriz importante. La melancolía, lo contrario, ideas de tristeza, y la melancolía siempre la asociaban a lo que después vamos a llamar psicosis maníaco-depresiva, porque la melancolía siempre la asociaban a estados cíclicos, ¿no? La idiosia como genética, como de nacimiento, y la demencia como embrutecimiento, no lo veían como cuadros que podían coincidir, sino veían como la simultaneidad, en sincronía se llama. No pensaban que, por ejemplo, voy a tomar algo que se viene diciendo mucho en esta pandemia de COVID. Si los médicos no entendieran que la neumonía que vieron era producto de, primero, una infección viral, no hubiesen podido articular el virus, el COVID-19, con la neumonía, porque de inicio no es lo mismo que al final. ¿Cómo vio Pinel las enfermedades mentales? Pinel entendió las enfermedades mentales, por eso se llama género locura, de una manera única. Entonces, tanto la idiosia como la demencia, como la manía, como la melancolía, eran visiones sincrónicas. ¿Quién es el que en psiquiatría logra captar lo que es la diacronía y entender la evolución de las enfermedades? Es Bale. Bale es, voy a poner en silencio mi teléfono, perdón. Bale es el psiquiatra que descubre que dos entidades que estaban circulando, que uno es un trastorno motor y el otro un síndrome delirante, que se llama parálisis general progresiva, que es un estadio avanzado de la sífilis, tienen que ver ambas, el aspecto delirante con el aspecto motor, con dos estadios progresivos de la misma patología. Entonces, a partir de la etiopatogenia, de la etiología, arma la evolución. Y como dice Paul Bergerie, como entiendo que dice Paul Bergerie, justamente esto le permite, voy a leerlo porque es muy interesante, dice, en 1822, esto es otro texto de Paul Bergerie que no son fundamentos de la clínica, en 1822, el descubrimiento fortuito de la parálisis general progresiva, hecho por Bale, prepara el trastorno conceptual metodológico que encontrará su teórico en Fallreth. ¿Y quién abre? Abre el ciclo diacrónico. Entiende que hay una secuencia de estados mórbidos, ven, secuencia de estados mórbidos que recubren el conjunto de síndromes pinelianos. El diagnóstico ya no se basa en la parte central del cuadro, sino en pequeños signos secundarios. Entonces, estos pequeños signos secundarios,
yo lo recalcaría por la importancia que tienen hoy en día, porque si no, se va a seguir haciendo, digamos, el problema que hay hoy en día es la cuestión en donde el concepto de sujeto que pudo instalar el psicoanálisis dentro de la cabeza de muchos, los que practicaban la psicoterapia, por decirlo de alguna manera, se diluyó con el concepto de trastorno que trajo los DSM, concepto de sujeto y concepto de trastorno. Entonces, el concepto de sujeto se diluyó totalmente de la psiquiatría con el DSM. Ahora estamos en la época, en el 1800, pensando justamente el desarrollo desde 1800 a 1822 de Pinel y Bale. Pero Bale se escribe baile, con Y, ¿no? Baile. Pero lo importante es que ustedes vean que lo que costó captar que diferentes presentaciones correspondían a un mismo cuadro. Esto no es obvio o no es evidente, porque ellos veían diferentes descripciones. Entonces, si fuera solamente por la descripción, por la fila 1 que hoy vimos con Paul Bergerie, diríamos, la descripción exhaustiva me permite, obviamente, hacer una descripción exhaustiva, pero después tengo que ir justamente a la segunda cuestión, que es poder entender, es justamente la clasificación, la nosología, la clasificación objetiva, porque ahí es donde yo puedo empezar a articular algo que parece de una cosa con otra cosa que parece de otra manera. Piensen, ustedes ya saben varias cosas de medicina, piensen en diferentes evoluciones, ustedes conocen las enfermedades infectocontagiosas, piensen en las diferentes evoluciones que ustedes conocen, digamos, de las enfermedades degenerativas del sistema nervioso, y van a ver que hay mucho de poder entender por una situación el cuadro. Bueno, eso en psiquiatría lo hizo Bell con la parálisis general progresiva. Se avanza en el sentido de poder pasar de el aspecto sincrónico pineliano al aspecto diacrónico que nos otorga Bell y toda la escuela que siguió. La escuela, como ya vimos, es francesa y alemana. La consagración, se podría decir, de lo que es la escuela alemana de psiquiatría, la hace Kraepelin. Kraepelin, por supuesto, es, como dice Paul Bergerie, no hay nadie que en el siglo XX haya podido dejar de nombrar a Kraepelin cuando quería explicar algo de psiquiatría. Kraepelin hace 8 tratados de psiquiatría, 8 tratados, nace el mismo año que Freud, 1856, pero muere antes, muere en 1926. Kraepelin, hay 2 Kraepelin, padre, Emil y su hijo, ¿no? Estamos hablando de Emil. Nace el mismo año que Freud, también de lengua alemana, y escribe 8 tratados de psiquiatría. Como dice Paul Bergerie, Kraepelin empieza escribiendo un tratadito de, no sé, 100 páginas, creo que dice Paul Bergerie, y termina haciendo un gran tratado de psiquiatría. ¿Cuál es la importancia de Kraepelin? Muchísimo. Hoy vamos a tomar un sesgo, porque ya les dije, nosotros no estamos estudiando, no estamos dando un curso de psiquiatría, estamos en salud mental y estamos viendo lo que de la psiquiatría tenemos que entender para poder operar en el campo de la salud mental. En el tratado, cuando Bale descubre la parálisis general progresiva, aparece algo que es muy común en la medicina y también en psiquiatría y a veces en ciertas ramas de la psicopatología, que es un descubrimiento que engloba todo lo demás. Siempre retrasa, ¿no?, la producción del conocimiento. Los asilos son cubiertos por gente sifilítica en estados avanzados con parálisis general progresiva. Ustedes recuerden, estamos hablando, esto lo descubre en 1822, ustedes piensen que los primeros antibióticos fueron post Segunda Guerra, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. A los últimos heridos de la Segunda Guerra Mundial les empezaron a poner antibióticos, para que ustedes tengan una idea, ¿no? De cuántos años, siglos hubo de gente muerta. Ya estaba descrito el treponema pallium en los faraones, en Egipto, etc. Entonces, ¿qué veían? ¿Qué veían los tipos en el asilo? ¿Qué veían los psiquiatras en el asilo? Gente que tenía demencia. ¿Cómo definimos la demencia? Como la pérdida cognitiva, digamos, pérdida del pensamiento con achatamiento del espíritu de una forma
crónica, irreversible y progresiva. Crónica, irreversible y progresiva. Entonces, estas son las demencias. Se apaga el entendimiento, se apaga el juicio, juicio deficitario, aplanamiento afectivo y trastorno cognitivo, ¿sí? Veían esto y con el descubrimiento de Bell y la parálisis general progresiva decían esto es una demencia producida por el treponema pálido, ¿entiende? Todo lo que veían les parecía que era demencia paralítica, demencia de la parálisis general progresiva. Hasta que Kraepelin, la astucia de Kraepelin, ve que la demencia no se daba solamente en estos hombres mayores, hombres y mujeres, ¿no? Porque la sífilis es un problema que también hoy tenemos en Argentina, como otros. La parálisis general progresiva se veía más en hombres, pero también en mujeres. Pero, ¿qué ve Kraepelin? Kraepelin ve jóvenes que entran en un estado de demencia siendo jóvenes y no pareciendo que hubiesen sufrido la etapa del chancro o la etapa primaria y secundaria de la sífilis. Se pregunta, este achatamiento afectivo, esta planicie se llama Verboten en alemán, ¿no? Verboten, quiere decir, estaban hechos bolsa muy jóvenes. ¿Cómo se entiende esta demencia en los jóvenes? Kraepelin la llama dementia precoz, demencia precoz. ¿Por qué? Porque son jóvenes que aparecen con ya con trastorno, como les dije, trastorno cognitivo, afectivo, etc. Crónico, irreversible y progresivo. Y aparece la gran entidad de demencia precoz. Demencia precoz. La demencia precoz de Kraepelin es de 1899. Creo que en la tercera o cuarta edición de Kraepelin aparece demencia precoz. Desde ahí en más, nunca más se puede hablar de una clase de psicosis sin nombrar esto, sin nombrar qué es el descubrimiento de Kraepelin. El descubrimiento de Kraepelin, ven cómo nosotros no tenemos, los clínicos de hoy somos nosotros. Y aunque yo ya lo he escrito esto, ¿no? Aunque nos quede grande la designación, tenemos que aceptar el reto. Ven cómo a partir de lo que parece todo igual, la sagacidad clínica es ver alguna diferencia y poder captarla y poder seguir pensando en eso. Entonces se empieza a trabajar, Kraepelin arma en sus ediciones lo que llama demencia precoz y demencia paranoide también. Kraepelin termina su octava edición con 17 cuadros psiquiátricos. Bueno, se arma así entonces, toma de Calvan era otro psiquiatra alemán, que había descrito como ciertas taras que aparecían en jóvenes brillantes que de pronto se demenciaban. Y entonces lo había llamado eso hebefrenia. Hebe significa joven, frenia, mente. Entonces lo había llamado hebefrenia. Y había descrito Calvan también otros cuadros donde los pacientes quedaban totalmente catatónicos, quedaban con un trastorno motor importantísimo. Entonces ya Calvan había descrito lo que llamó catatonía y lo que llamó hebefrenia. Por otro lado, Kraepelin avanza y dice demencia precoz. Bueno, llega Bleuler se escribe Bleuler, ¿no? Se pronuncia Bleuler, trabajaba con Jung en Zúrich, y empieza a ver estos pacientes con demencia precoz. Describe un mecanismo que él entiende así, porque ve que estos pacientes, tomando a Janet, que yo había hablado de la disociación, tienen una fuerte disociación, dice Bleuler. Entonces, lo que piensa justamente es que estos pacientes tienen una disociación mental y
lo llaman esquizofrenia. Esquizo de dividido y frenia de mente. ¿Qué hace con la antigua denominación krepeliniana de demencia precoz? El libro de Bloiler se llama El libro de las esquizofrenias y entre paréntesis, demencia precoz. Quiere decir que en 1911 Bloiler toma la antigua demencia precoz de Kraepelin, ese estado de embotamiento y demencia que acontece en algunos jóvenes y que no se recuperan nunca más, y la articula tal cual, muy parecido a lo que hoy conocemos. La articula de una manera y dice que hay 4 formas de esta escisión mental. Dice que hay una forma hebefrénica, una forma catatónica y una forma paranoide. Lo vuelvo a decir. Simple, hebefrénica, catatónica y paranoide. ¿Qué dice Bloiler en 1911 con respecto al concepto de esquizofrenia? Dice que lo central para entender la esquizofrenia es la Spaltung. En alemán, Spaltung significa división y la llama Urspaltung. La ur en alemán es un prefijo que significa primero, ¿no? Primero, como antes vimos, creo que en algún momento vimos que él era protopsiquiatra, creo que eso no lo dije, ¿no? Es ur, ¿no? Como la Urspaltung es un término que trae Bloiler para pensar la disociación, una mente dividida. Y dice, hay un triángulo, que ahora voy a escribir en mi mágico pizarrón, me voy a poner de pie un instante, por favor. Entonces tenemos a Kraepelin, ¿no? Con demencia precoz, tenemos a Kraepelin con la demencia precoz, y 1899, y después tenemos a Bloiler en 1911, ahora me agarró la duda si 1911 o 1908, pero no, con su, la publicación es en 1911, con el término esquizofrenia. Acuérdense que la demencia ya venía descrita. ¿Se ve o no se ve? ¿Se ve? Okay. Bueno, entonces, Bloiler en 1911 piensa en esquizofrenia. Bloiler en 1911 piensa en esquizofrenia y a partir de un mecanismo que Bloiler va a llamar Urspaltung. Urspaltung. ¿Qué significa Urspaltung? División, división. ¿Qué significa esquizofrenia? División de la mente. Esta Urspaltung, como un mecanismo que Bloiler asocia a algún mecanismo cerebral que él no puede describir, pero sigue pensando, tiene 3 presentaciones que se llama triángulo de Bloiler para la esquizofrenia. Digamos, esta división, esta Spaltung, esta división mental produce un trastorno a nivel afectivo, un trastorno en la asociación de ideas y un trastorno que Bloiler, como está influido por los textos de Freud, llama en principio autoerotismo. Termino por Freud. ¿Sí? ¿Lo vemos? La Urspaltung, división primaria, produce un achatamiento afectivo, ¿sí? Achatamiento afectivo, un trastorno en la asociación de ideas, el paciente está disgregado, y un autoerotismo. Cuando él escribe la palabra autoerotismo, Bloiler,
trabajaba, estaba en conexión con Jung, el jefe de Bloiler le dice que, el jefe de servicio, Bloiler, le dice que no ponga la palabra autoerotismo, lo vamos a ver acá, porque le va a traer problemas poner la palabra autoerotismo, porque es una palabra muy freudiana y muy relacionada a lo sexual. Entonces, este autoerotismo de Bloiler para la esquizofrenia, ese autoerotismo le saca eros y queda autismo. Quiere decir que el autismo de Bloiler, el autismo tal como lo entendemos, no es más que el autoerotismo freudiano a la cual le sacaron la palabra eros. Ay, qué cosa, ahora se ve bien, María Clara, ¿eh? Se ve bien, pero yo tengo un montón de Windows abiertas que no sé por qué. Esto es incorporar la materialidad en la virtualidad, ¿eh? Hemos dado un paso. Un gran paso para la humanidad. Bueno, entonces, ¿qué es? Vamos a repasar. Veníamos con Pinel y las identidades sincrónicas. Todo lo que veía pensaba que eran diferentes cosas, hasta que llega Bell y dice, no, no son diferentes cosas, se puede pensar como la parálisis general progresiva, son diferentes etapas de lo que podría pensarse que son la misma enfermedad, parálisis general progresiva. Parálisis general progresiva, demencia y estado delirante. Y Bale dice, el delirio y la parálisis corresponden los dos a la misma a la misma enfermedad. Parálisis general progresiva, triponema pálido, sífilis. Aparece Kraepelin, Kraepelin, 1899, viene pensando y dice, no, hay algunas personas que están dementes, pero no es por la sífilis. Hay algunos jóvenes dementes que tuvieron un achatamiento de toda su mentalidad y vamos a llamar a esto demencia, porque la demencia de la parálisis general progresiva se veía más en la gente grande, en los viejos. Entonces esta demencia de los jóvenes se va a llamar demencia precoz. La demencia precoz, 1899, Kraepelin. Se sigue trabajando con esto, Calvin describe entonces catatonía y hebefrenia, y Bloiler las reúne diciendo, bueno, esto es una entidad a la que llamaré esquizofrenia, y reúne la catatonía y la hebefrenia de Calvin y toma la descripción de Kraepelin y sus seguidores con respecto a lo que venían trabajando, y arma y piensa que hay una lesión, una noxa, dice él, noxa es la palabra que usa, que produce división de la mente, y esa es la esquizofrenia. La mente dividida quiere decir que hay trastorno del juicio, juicio insuficiente, que hay trastorno del pensamiento, digregación de ideas, que también justamente se expresa en una forma particular bizarra de hablar, y que puede aparecer en los jóvenes, hebefrenia, o no tan jóvenes. En realidad, no tan jóvenes se describía más o menos entre los 25 y 35 años, 45 años, cuando yo estudiaba siempre se decía esto. Entonces, ¿qué nos enseña este movimiento? Este movimiento nos enseña cómo se van articulando unas ideas con las otras. Por ejemplo, ¿qué es lo que entendemos? ¿Qué dice Freud con respecto a la esquizofrenia? Freud en 1911 escribe un texto famoso, que se llama, son las crónicas del doctor Schreber. El doctor Schreber era un abogado famoso en Alemania, hijo de uno de los hombres que iba a crear la idea del superhombre para el nazismo, que es nombrado director de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Schreber, y ahí sufre un episodio. Este episodio le da a Freud la posibilidad de escribir uno de los grandes textos
que se llama justamente, a partir del libro que escribe Schroeder. Nunca lo vio Freud a Schroeder, trabajó sobre el libro que él escribió que se llama Historia de un enfermo nervioso. Y escribe en 1911 el caso clínico justamente de Schroeder. Y genera ahí Freud una confusión que nos costó sangre, sudor y lágrimas hasta que apareció el texto de Paul Bergerie, que a la patología que sufre el doctor Schroeder, él la llama, dice, un cuadro de paranoia autobiográficamente descripto, y entre paréntesis pone dementia paranoides, ¿no? Y la verdad es que ahí hay una incongruencia en Freud con respecto a la paranoia y a la demencia precoz. Ahora vamos a ir viendo. Estamos todavía en cómo vemos esto. Entonces la esquizofrenia es como poder plantearlo este estado psíquico en el cual hay, ¿cómo lo describían? Como que inexorablemente se deterioraba y cursaba no solo con delirio, sino con un gran nivel alucinatorio, un gran trastorno de la sensopercepción. Sobre todo de lo que los alemanes dieron en llamar alucinaciones verbomotoras. Se ha descrito la alucinación como la percepción sin objeto. No es la mejor de las definiciones, pero vamos a tomarlas por ahora en esta clase introductoria que les estoy dando. Entonces, la esquizofrenia, descrita antes como demencia paranoide, demencia precoz, justamente lo que alude es a esta evolución por brotes que sufre una persona con gran cantidad de alucinaciones. La esquizofrenia puede tener un sistema delirante importante o no tan importante. Si la esquizofrenia cursa con un sistema, con un caudal delirante importante, se da la clasificación esquizofrenia paranoide. Si la esquizofrenia cursa en un joven, se llamará hebefrénica, por juventud, les dije. Ven que no es el mismo criterio, ven que no es un criterio simple, hebefrénica, catatónica y paranoide, no cumple, no es según la misma cosa, según el delirio todos, o según el momento de aparición todas, sino que cada una de las cuatro subraya algo particularmente. Entonces, vamos a tomar el modelo de la esquizofrenia como para pensar digamos, el trastorno psiquiátrico por excelencia, el cuadro psiquiátrico por excelencia, que es el cuadro esquizofrénico. La hebefrenia, voy a decir alguna, porque hablando un poquito de las principales formas de la esquizofrenia, voy a hablar también de toda la esquizofrenia. La hebefrenia es cuando aparece en los jóvenes, nos enseñaban, en los muy jóvenes, nos enseñaban y hemos visto casos en donde en la adolescencia aparece el brote, ¿no? El chico de 13 o la chica de 13, 14 años empieza con alucinaciones. Voy a contar dos recortes clínicos. Uno es un paciente totalmente demenciado, que yo atendía teniendo el paciente 50 años, yo 25, en una clínica cuando hacía guardias, era residente, y hacía guardias en una clínica del Gran Buenos Aires, y me acuerdo de ella, no era una paciente, me acuerdo de ella que había estudiado en el Nacional Buenos Aires, y saliendo de una de las clases, ustedes saben que el Nacional Buenos Aires es el colegio universitario en Buenos Aires, jerarquizado por su excelencia académica, es el colegio de la UBA, y aparte con una enorme exigencia para ingresar, ¿no? Esta chica había ingresado ahí siendo una joven, y cuando volvía para su casa, digamos, para volver a su casa, quiero decir con esto que había sido una chica de alto nivel intelectual, no estaba ni siquiera en el medio de la curva de Gauss, escucha en el subte matate, matate, que es una forma muy habitual de que aparezca la alucinación auditiva, a forma de orden, ¿no? Siempre
aparece, es muy habitual que aparezca de esa manera, y ella se tira abajo, estaba esperando el subte, se tira, y bueno, y sufre una lesión neuronal, digamos, de la médula. Yo cuando la vi, yo tenía 50 años y tenía, digamos, estaba paralítica, ¿no? Estaba en una silla de ruedas por una lesión de médula ósea. Me acuerdo lo que es la interpretación delirante, y esta paciente en particular. Yo había ido a reemplazar, era 1982, había ido a reemplazar a un médico que se había ido a las Islas Malvinas, había sido convocado como médico a las Islas Malvinas en la guerra, ¿no? Y me acuerdo que la esposa de este médico que yo estaba reemplazando estaba esperando un bebé. Entonces esta chica teje una batita y me dice que está haciendo una batita para la esposa del doctor al que yo fui a reemplazar. Y entonces me dice que de todas maneras la batita encubre algo que a ver si yo me doy cuenta. Yo miraba la batita, lo único que veía era un saquito tejido para bebé, pues no veía nada particular, porque justamente la interpretación delirante es ver algo que los otros no ven. Entonces ella me dice que de todas maneras, ella mediante esa batita le demuestra el amor que tiene por ese bebé, pero también le dice que ese bebé el médico lo debió haber tenido con ella, y me dice, fíjese, mira los botones. Yo miro los botones, veo unos botoncitos de un saquito tejido, y ella me dice, pero acá va el mensaje, y dividiendo en sílabas dice, pros, ti, tu, ta, que era el mensaje que ella le mandaba mediante los botones a la esposa del doctor. Esa es una idea delirante, esa es una idea, digamos, interviene un montón de factores en eso. Ese es un recorte técnico, un recorte clínico. Y el otro que recuerdo es que, pues, siendo yo residente, vemos a un joven y el instructor lo que nos dice a las dos residentes de primer año es que no le preguntemos los antecedentes, y nosotros lo que vimos fue un muchacho que tenía un trastorno cognitivo muy importante, estaba con un aplanamiento afectivo, pero no sé, no le preguntamos nada más. Entonces, cuando el instructor nos pregunta, hace salir al paciente, nos pregunta qué nos parece que es, y decimos que creemos que es una debilidad mental. Y después hace reingresar al paciente y le pregunta algo. Era un muchacho que había sido muy inteligente, que se había desempeñado en la universidad, que, bueno, todo lo demás, que había sufrido un brote. Digo esto con estos dos recortes clínicos para que ustedes entiendan lo que es la demencia precoz. Porque si no, no se entiende por qué a la esquizofrenia se la llamó demencia precoz. Justamente es porque Krepelin lo que vio fue este deterioro. Este deterioro se da siempre, no siempre, pero muchas veces se da de esa manera tremenda. Y cuanto más precoz es el brote, más grave es la situación del deterioro que produce. El brote produce deterioro. Por eso diferenciamos en el primer práctico lo que era la medicalización de la medicación, porque es importante que ustedes entiendan, en esos momentos es importante medicar, saber medicar, pero medicar. Entonces, en estas hebefrenias se veía un rápido deterioro del aplanamiento afectivo con mucho delirio, mucha alucinación. Recuerden la voz de Matate, es una voz alucinatoria que le hace a esta chica tirarse abajo del subte. Cuando pensamos en esquizofrenia, pensamos en brotes que van deteriorando cada vez más al sujeto. Sin embargo, entonces, vemos que cuando tiene más delirio, porque la esquizofrenia puede cursar con un delirio, pero no es particularmente una estructura básicamente delirante. La esquizofrenia es una estructura básicamente alucinatoria. Y la alucinación es directamente proporcional al deterioro que se produce. Hay algunos psiquiatras que consideran que el delirio
y esta es la tesis de Freud también, el delirio, nosotros vemos los psiquiatras decían, cuando vemos el delirio la psicosis es vieja, cuando vemos el delirio la psicosis es vieja. Y muchos psiquiatras lo que plantean es que el delirio es el resultante de la reconexión, digamos, tomado de Freud, la idea de que el delirio ya es la forma en donde se ha intentado reparar la fuerte lesión que implicó esta división de la personalidad con la alucinación. Bueno, entonces tenemos esta forma, digamos, que aparece hebefrénica, característica, les diría, de la enfermedad. Después tenemos la paranoide, donde aparece más el delirio como trastorno del juicio, del razonamiento, pero nosotros entendemos que el delirio es una forma también que tiene el paciente de reconectarse, ¿no? Y entonces será paranoide, y también tenemos justamente la esquizofrenia catatónica, que es la que toma más el cuerpo, ¿no? Había hasta pruebas que se hacían para la esquizofrenia catatónica, que era la prueba de la almohada, el paciente estaba quieto, rígido, mudo, mutismo total, en la cama, le retiraban la almohada que tenía detrás y el paciente quedaba con el cuello sosteniendo como si ahí hubiera una almohada, digamos, llamaba signo de la almohada, porque era una rigidez en donde el trastorno psicótico se vivenciaba básicamente en el cuerpo. Entonces esto aparecía como la catatonía. Catatonía que también se da en otros cuadros que pueden ser neurológicos, etcétera, pero está descrito para la esquizofrenia catatónica. Y por último, aparece la esquizofrenia simple. ¿Qué significa esquizofrenia simple? La esquizofrenia simple implica que no se ven los brotes característicos donde se van deteriorando los pacientes a medida que sufren los brotes, sino que la esquizofrenia simple es una esquizofrenia que aparece como si fuera de pronto una demencia sin que se efectivizara, se hubieran visto los brotes. Lacan dice que no se vieron los brotes, pero que los brotes existieron, ¿entiende? Entonces, la idea de brote, esquizofrenia, deterioro, es una idea que ustedes tienen que tener de la psiquiatría y saber que aún hoy hay esquizofrenias, porque no es que no haya esquizofrenia, hay esquizofrenias, hay pacientes que deben ser medicados, y los tratamientos en donde los pacientes se intenta recuperarlos es una forma de poder pensar desde la psicofarmacología, desde la comunidad terapéutica, desde el psicoanálisis, es trabajar con el paciente, trabajar en psicoterapia con el paciente, poder interpelar algo de lo que le está sucediendo al paciente. Yo soy una convencida de que las psicosis pueden y deben ser atendidas desde la psicoterapia y desde la psicoterapia con orientación psicoanalítica, que es por lo menos mi convicción. Ahora bien, hemos hecho como una breve pasada de lo que implica la esquizofrenia como uno de los centros de lo que va a ser la psicosis. Y vamos a retomar la parte 1 de este mismo teórico. Nosotros dijimos que una cosa es la neurosis y la psicosis antes de Freud y después de Freud. Cuando yo digo psicosis, lo digo con Freud, después de Freud, ¿sí? Y entiendo entonces que estoy hablando del campo de la psicosis. Lacan dice que no hay campo de la psicosis, pero bueno, digo, el conjunto de la psicosis, entiendo que es el conjunto de donde hay pérdida de la realidad y fenomenológicamente aparecen delirios con alucinaciones, sobre todo verbomotoras, no solo auditivas, como dice Lacan, tiene que haber audición de la palabra, porque no es lo mismo un acúfeno, me parece que está sonando un grillo en la noche o un ruido de fábrica a lo lejos o un barco que entra al puerto, que poder escuchar ciertas cuestiones increpantes que las voces le dicen al sujeto, desde órdenes como matate, hasta te moves como un puto, hasta sos un boludo, cornudo, digo todas las cosas que escuché a lo largo de mis años de psiquiatra y que están planteados en los temas delirantes más habituales que se empiezan a tejer a partir de estas alucinaciones. Bien,
Entonces, la psicosis, tenemos el campo con Freud, ¿no? Con Freud, y Freud tomando digamos, rearmando el conjunto nosográfico psiquiátrico, porque no lo toma de la psiquiatría. Freud influye en la psiquiatría. Digamos, Freud toma Griesender, pero Freud influye en la psiquiatría. Creo que Freud influye en la psiquiatría más que lo que la psiquiatría influyó en Freud. Entonces, tenemos el campo dividido de la neurosis y el campo dividido de la psicosis, ¿no? Ya con la neurosis tenemos, digamos, realidad, función de la realidad, mantenida. Pongo no perfecta, porque en la neurosis también hay un poquito de trastorno de la realidad, pero mantenida. Muy alterada en la psicosis. Y tenemos para la psicosis, alterada, ¿se acuerdan que el delta implica alteración, ¿no? Como vemos en química. Entonces, en la psicosis, justamente lo que vamos a determinar psicosis, vamos a pensar primero en la esquizofrenia como modelo de las ideas psiquiátricas y cómo se fue armando un concepto. Luego vamos a pensar en la paranoia y luego vamos a pensar en la psicosis maníaco-depresiva. Entonces, para la psicosis tenemos esquizofrenia, paranoia, psicosis maníaco-depresiva. Para las neurosis con Freud tenemos histeria, neurosis obsesiva, ¿sí? Neurosis y psicosis. ¿Por qué elegimos empezar por la esquizofrenia? Elegí empezar por la esquizofrenia porque creo que muestra esta forma de pensar de los psiquiatras en donde lo va a retomar en el práctico porque pensamos que como es un teórico largo, dividido en dos partes, el práctico va a estar basado en este teórico y, por ejemplo, ya me adelantó León que en el práctico que él dé a las 6 de la tarde, él va a tomar justamente esto de poder retomar un poco la dimensión de clasificar exhaustivamente, analizar objetivamente y justamente clasificar racionalmente, ¿no? Entonces, pensé que la esquizofrenia, la historia del concepto esquizofrenia y su clínica, nos permite justamente pensar la historia de las estructuras de los pensamientos psiquiátricos. Entonces, neurosis y psicosis. Neurosis y psicosis, ¿es una idea intrínsecamente psiquiátrica? No, es psicoanalítica, pero el psicoanálisis influye de tal manera que nosotros podemos tener el campo dividido en neurosis y psicosis. Hay un famoso trabajo de Freud que se llama Pérdida de realidad en neurosis y psicosis. Y hay otro gran trabajo de Freud que se llama Neurosis y psicosis. Entonces, lo que vemos es justamente la idea de cómo la observación permite llegar a cierto momento de pensamiento y esta reflexión nos permite llegar a una conclusión. Entonces, neurosis y psicosis pensados del campo con mantenimiento de la realidad, alucinaciones o no. ¿En qué se diferencia grandemente la paranoia de la esquizofrenia? Bueno, la paranoia es un síndrome delirante no alucinatorio. ¿Qué dijimos de la esquizofrenia? La esquizofrenia es básicamente alucinatoria, quiere decir trastorno de la sensopercepción con alucinaciones de varios tipos. La más importante es la verbomotora, ¿no? La de la palabra, la auditiva de palabra, ¿sí? ¿Qué le dije? Con poco delirio, porque lo que predomina en la esquizofrenia es lo que nos enseñaron los antiguos psiquiatras, que es el deterioro. Lo que predomina en la paranoia no es el deterioro, justamente es el delirio. Lacan, en su trabajo de 1956 sobre la psicosis, dice que Kraepelin también es el padre del concepto de paranoia, ¿no? Kraepelin es el padre del concepto de paranoia. Lacan
Lacan critica a Kraepelin en algo que a mí me costó mucho entender en el seminario 3 sobre la psicosis, que era lo que le criticaba a Kraepelin. Lo que Lacan le critica a Kraepelin es que Kraepelin dice que la paranoia toma toda la personalidad del sujeto. Y Lacan tiene una idea sobre la psicosis que a mí me parece muy interesante para nosotros, que es la idea de que todo delirio quiere decir un trastorno, digamos, una forma de ver la realidad, porque no es un juicio errado únicamente el delirio, como lo veían y lo siguen viendo muchos psiquiatras. Es una forma de entender la realidad que no hace lazo social. Para mí ese es el delirio. El delirio se caracteriza por una forma de ver la realidad que no hace lazo social. Entonces es una forma casi única, autista, autoerótica, autorreferencial de verse, ¿sí? Y de ver al mundo, y de entender cómo a uno lo ve el mundo y cómo uno ve al mundo. Entonces, la paranoia es un delirio crónico, un delirio crónico, habitualmente sistematizado, quiere decir, con un comienzo, un desarrollo y un fin, y que no deteriora como la esquizofrenia. Entre la esquizofrenia, vamos a hacer otro pizarrón. Vamos a hacer y acá tenemos un triángulo, ¿no? De esta manera, y acá ponemos la paranoia, ¿no? La paranoia como lo altamente delirante, y con poquísima alucinación. En este otro lado vemos la esquizofrenia, este es un cuadrito que yo siempre hice para los residentes, lo voy a después a... Acá vemos la esquizofrenia que tiene, al revés de la paranoia, poco delirio y alto nivel de alucinación. Entonces acá ven ustedes la paranoia como un síndrome delirante crónico que según Kraepelin toma toda la personalidad, según Lacan no, siempre parcial. Y acá tienen la esquizofrenia, que es un síndrome alucinatorio que puede cursar con delirio y con gran deterioro, ¿sí? Demencia, acá piensen la demencia precoz, ¿sí? La demencia precoz. Entre la esquizofrenia y la paranoia aparece el campo de las parafrenias. Acá hay parafrenias. Bueno, yo tengo una escalerita hecha para las parafrenias y todo lo demás, pero no quiero... Entonces, tenemos para las psicosis disociativas, Spaltung, Spaltung y Bloiler. Para las psicosis disociativas tenemos mucha alucinación, poco delirio, gran deterioro, esquizofrenia. Paranoia, síndrome delirante crónico que evoluciona sin deterioro. Poca alucinación, falta de deterioro. En el medio el conjunto de las parafrenias. Y acá tenemos lo que llamamos psicosis disociativas. ¿Por qué? Por la Spaltung, la Spaltung, planteada por Bloiler en 1911. Aquí y aquí hay Spaltung. En el campo de la psicosis hay disociación. Después, en la próxima clase vamos a ver qué dice Freud con respecto a esto. ¿Estamos con el tiempo, jefe? Sí, María Clara, ya van 50 minutos y bueno, hay un par de preguntas. No sé si querés que las dejemos para los prácticos o las querés abordar ahora. Vemos ahora y después las seguimos trabajando en el práctico, pero a ver si las sé responder. Dice, ¿hay alguna razón para que se dispare la esquizofrenia? ¿Alguna situación que vive la persona o aparece de golpe el primer brote? ¿Te leo la otra o...? Muy buena pregunta para cuando después hacen el sticker. Triana fue la autora de la pregunta. Triana. Diana, Weselowski, Diana. Me parece que es. La conté. Y bueno, ¿la respondo ahora o espero la segunda?
te digo todas y por ahí podés conjugar, ¿no? En la Bueno, clínica de la esquizofrenia no hay conciencia de enfermedad, ¿verdad? Y sí en la neurosis. Y después, ¿las alucinaciones per se causan deterioro o es solamente un caso de esquizofrenia? Si un paciente con paranoia alucina, ¿esto le causa deterioro? bien, muy buenas preguntas, che, muy buenas preguntas. Vamos por el brote. Sí, claro. Eh, Diana, creo que es Diana la que pregunta. No, no, Diana no, Diana, perdón. Dije Diana. Triana. Ah, Triana. Ah, entonces no es Weslowski. Pensé que era Weslowski. Sí, Triana es otra chica. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? No, mira, está muy bien. ¿Te acordás que habíamos empezado a hablar un poquitito de esto? El primer brote, que es un central, se produce, explica Lacan, a partir de un desencadenamiento. Y el desencadenamiento de la psicosis es un momento puntual. Justamente Lacan dice que siempre hay desencadenamiento, por eso que la paranoia no es total. No es que el tipo nace o la tipa nace paranoicos. En la esquizofrenia, el brote tiene que ver con un desencadenamiento. ¿Sabéis qué dice Lacan del desencadenamiento? Dice, la esquizofrenia se desenlaza, hay desencadenamiento psicótico cuando el sujeto se ve obligado a decir su palabra, cuando ya no asiente del todo a todo sí, 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 lo que le dice el vecino. Ahí cuando tiene que decir su verdad y la estructura está mal armada, mal constituida, ahí aparece el primer brote. Voy a dar dos ejemplos que da Lacan, que son muy buenos. Uno es que la estructura psicótica es como un banquito, que en lugar de tener tres patas, ¿vieron esos banquitos de antes? Yo qué sé cómo decirlo, de cuando nosotros éramos chicos, no sé. Esos banquitos que son, no sé cuántos pizarrones, Dios mío. Bueno, esos banquitos que son así y que tienen tres patitas, ¿se acuerdan? Por ahí cuando ustedes los han visto. Esto, bueno, Lacan dice, la psicosis implica que uno de estos tres sostenes no están. Entonces, el paciente psicótico, que se llama prepsicótico, para el psicoanálisis, hace equilibrio entre dos patitas, hasta que necesariamente, por algo que pasa, la vida lo exige de tal manera que se desencadena y cae. Ese es un primer ejemplo que da Lacan. Y el otro, para el brote, es la del punto mal hecho en el tejido, que uno puede usar un punto corrido hasta que se descorre. Y ahí es el segundo ejemplo que da de desencadenamiento. Y esos movimientos, la patita que falta, la tercer pata que falta, en el asiento, en donde uno puede hacer equilibrio mucho tiempo de su vida, hasta que algo lo lleva a no ser acuerdo, a no poder hacer equilibrio, y el otro es el del punto que uno puede usar el suéter sin darse cuenta hasta que lo fuerza, siempre hay algo del orden de la fuerza. Lo segundo era lo de las alucinaciones, también muy buena pregunta. Hay alucinaciones no psicóticas, que son las alucinaciones tóxicas. Las alucinaciones tóxicas están producidas por las drogas alucinógenas. Entonces, si traen o no deterioro, la verdad que, bueno, vieron que nosotros dimos psicoadicciones el año pasado, ¿no? Pero no sé si es a partir del mecanismo propio, digamos, lo que entiendo es que la toxicidad que produce algunos elementos tomados producen alucinaciones y secundariamente también deterioro, pueden producir deterioro. Pero lo que es interesante es que acá la alucinación aparece sin haber ingerido ningún elemento alucinatorio. León Torres les ha contado el año pasado cuántas veces he llevado al Cedronar personas que la llevan pensando que están, en el hospital lo hemos visto muchísimo, pensando que están eh, con un proceso tóxico, que han fumado, tomado algo, inyectado algo, y en realidad lo que aparece es una estructura psicótica de base. No está alucinando porque tomó algo tóxico, sino porque es un psicótico brotado. Entonces la alucinación, la respuesta puede ser no esquizofrénica, puede ser tóxica, pero en realidad, en general, la alucinación esquizofrénica es verbomotora. En general, las tóxicas son visuales, o me parece que vi a mi papá, o táctiles, por ejemplo, en el delirium tremens, el sentir
del alcoholismo, en sentir en la piel los animalitos que caminan, por ejemplo. Esas son alucinaciones que tienen que ver con animales, con zoofilas. La otra Por ahí pregunta quisiera, María Clara, agregar algo. sí, cómo no, León. Sí, me parece leer en la pregunta de Mía, esto de si las alucinaciones per se causan deterioro, alguna analogía con los cuadros de epilepsia. Viste que a nosotros los neurólogos nos enseñaban que aquel que sufre epilepsia, después de cada episodio convulsivo, había un deterioro mínimo, pero que se iba sumando. No es lo mismo una persona que tenía, no sé, en el transcurso del año, un episodio de convulsión por año, por mes, que alguien que tenía, no sé, 10 episodios por mes. El deterioro es más marcado. Creo que lo que quiero aclarar es que en este caso de la psicosis y de las alucinaciones, la alucinación per se no causaría deterioro. En todo caso, podría llegar a ser la manifestación o de alguna otra conflictividad. Claro, no, digamos, no causa, sino como expresa, ¿verdad? Esto sería lo que expresa, digamos. Exactamente. Claro, sí, por ahí lo preguntaba de eso. Sí, la segunda pregunta que te hacen, que es si en la clínica de la esquizofrenia no hay conciencia de enfermedad, ¿verdad? Y sí en la neurosis. Bueno. Sí, claro, justamente la pérdida de sentido de realidad, lo primero que se da es la conciencia de enfermedad. Hay mucha gente megalómana. Después les voy a hablar una clase de delirios, los temas de los delirios crónicos, que es un tema que yo tengo un artículo que lo vamos a poner como bibliografía, León. Tengo un artículo sobre los delirios crónicos, los temas de los delirios crónicos y los 10 mandamientos. Tengo un trabajo sobre eso. Los temas delirantes y cómo los temas delirantes, me olvidé de ponerlo en el libro. Bueno, el tema, me fui por los delirios crónicos y, claro, la primera idea de enfermedad. En realidad es no tener conciencia de enfermedad. Tener conciencia de enfermedad es, de alguna manera, muy importante porque ¿qué es tener conciencia de enfermedad? Es saberse uno entre otros. Y les digo que si hilamos finito, como yo se lo adjudico a Charlie, no es Charlie, creo que es Spinetta, ¿no? El que dice, de cerca somos todos locos. De cerca nos vemos todos mal. Porque piensen cuántas veces nosotros decimos, no, la razón la tengo yo, el mejor libro es el que yo le he visto, y uno no se cuenta como uno entre otros, porque justamente lo que funciona como autoerotismo es autoerotismo, no autismo. Entonces, es muy interesante ver que el juicio de realidad obviamente lleva directamente, el trastorno en el juicio de la realidad lo que lleva es básicamente a nunca sentir que uno está fallado. Y la idea de un sujeto que puede avanzar con su deseo es advertir las tremendas patas que nos metemos, las veces que nos equivocamos y bancarnos nuestro nivel de contradicción. Así que la idea de un sujeto que avanza con su deseo, que puede estar con los otros, hacer un lazo social y una vida más o menos digna, creo que la dignidad no pasa por creerse el mejor, sino pasa por reconocer las propias contradicciones. Eso es tener para mí criterio de enfermedad, criterio de que uno pudo ser el más querido por su mamá o no, pero uno es uno entre otros, ¿sí? Miren todos los nombres que hoy he nombrado, la gente que ha trabajado en esto, las ideas que han tenido, es impresionante, es emocionante. A mí me emociona acercarme a la inteligencia humana y pensar y poder, ojalá les haya podido transmitir lo que es el pensamiento en evolución, ¿no? El pensamiento en evolución, para mí siempre es emocionante. ¿Y uno qué es? No es más que un comentarista de estos grandes autores, ¿no? Y la otra pregunta, ¿cuál era, León? Que no me acuerdo. Hay una más que es si el contenido del delirio y la alucinación tiene que ver con algo que está en el inconsciente del paciente o no necesariamente. Muy bien, che, hola. Sí, me dice Diana Weslowski que ella es ella, no me cabía ninguna duda. Besos a todas, y a cada uno. La idea de inconsciente
la idea de inconsciente es una idea freudiana. Y la idea de inconsciente, claro, uno podría, ¿se acuerdan que yo les dije que el aparato freudiano para Freud no es lo mismo en la de la psicosis que el de la neurosis? Pero está muy bien poder pensar, por eso les digo que vamos a darles el texto este que yo escribí sobre los temas delirantes y su conexión, los temas de la vida y su conexión con el delirio y con la neurosis, quiere decir, con lo que llamamos normalidad, neurosis y con el delirio. Pero en realidad, ya desde entrada con Pinel descubre que lo externo tiene que ver, lo que vivió el paciente tiene que ver con su delirio. Entonces, hay 4 grandes temas delirantes, el celotípico, el persecutorio, el megalómano y el erotómano. Esos son los 4 grandes temas delirantes. ¿Quién no es un poquito celosito? ¿No? ¿Quién no es un poquito, ay, me miró bien y creo que me ama? Un poquito erotómana, un poquito erotómana, todos, tengan o no tengan pene, todos un poquito erotómanos, todos somos un poquito perseguidos, sí, me miró mal porque a mí no me quiere, porque no sé qué, que esto, que lo otro, ¿y quién no es megalómano? Yo esto lo doy mejor que cualquiera. Entonces, en ese punto, los 4 temas del delirio, que son los grandes 4 temas estudiados por Freud, los 4 grandes temas delirantes, que los psiquiatras han hecho maravillas también con eso, y Freud y Lacan, ni les cuento, los 4 grandes temas delirantes son los 4 grandes temas de la humanidad. ¿Cuánto me ama? ¿La amo yo? ¿Me ama ella a mí o él a mí? ¿Me odia y por eso me persigue? ¿Ven? Está el persecutorio, el erotómano, el celotípico, la quiere a otro más que a mí, y el megalómano, el yo es mejor que los otros. Así que esos 4 temas tienen que ver, digamos, cómo uno tramita esos temas en la vida, va a dar si uno es un neurótico o un psicótico, y cómo va evolucionando con esos temas. Como yo digo en el trabajito que les voy a pasar para que lo lean, después del cual haremos preguntas, justamente todos venimos heridos de lo mismo, lo que pasa es que son diferentes formas de tramitar el dolor de la existencia, la neurosis y la psicosis. Sí, muy, muy interesante, ese tema no es muy, muy interesante. Ya creo que me pasé de hora, ¿no, León? Sí, María Clara. Bueno, muy bien. Bueno, segundo bloque, espero que les haya gustado. A mí me encanta, pero no sé. Luego los jefes de trabajo prácticos le dirán qué haremos el miércoles. Yo ya les dije que León me había adelantado algo, pero después les quiero decir algo. Lo importante es que ustedes vayan entendiendo esto. Que vayan entendiendo. Pili, gracias. Bueno, muchas gracias, chicos, muchas gracias. Lo que les quiero decir es esto, que vayan entendiendo lo que voy hablando y esto es importante, y vayan preparando alguna pregunta para el miércoles, para no dejarnos tan en pampa y la vía. Necesitamos las preguntas de ustedes. Vayan pensando para el miércoles qué preguntas les cabe, cómo podrían armar. Yo por ahí les puedo mandar después estos pizarrones en fotos. Bueno, dejamos acá y gracias a todos por haber participado en este segundo bloque del segundo teórico. Que les vaya muy bien, nos vemos el miércoles en los prácticos. Chau a todos.